Shalom, hermanos. Le damos gracias al Eterno por estar ya una semana más estudiando su palabra. Bueno, también gracias al Eterno porque seguimos bajo toda esta energía de Pesach, de la fiesta que tuvimos, en estos días de panes sin levadura y demás. Entonces, bueno, pues todas las porciones en la Torah tienen un sentido, como ya sabemos, y vamos a entender también cómo se relaciona todo lo que vivimos en Pesach, todo lo que estudiamos, todo lo que hicimos, cómo lo podemos relacionar con esta porción, ¿no? Con la previa Pesach, pues quizás fue preparación, y esta cómo podemos aplicar lo que ya vivimos, ¿sí? Entonces, bueno, esta porción es la parashá número 26, se llama Shemini, quiere decir o se traduce como octavo, y abarca de el libro de Levítico o Vaikra 9:1 al 11:47, ¿sí? Ok, ahora, ¿alguien la leyó? ¿Alguien estudió? Sí, habla de todos los alimentos que son permitidos y no. Kashrut. Aves, carnes y animales del agua. Insectos, agua, tierra, mar y aire. ¿Algo más que recuerden de esta? Pues las características de cada uno, los que sí, los que no, Como deben ser, ¿no? cómo deben ser. Bueno, todo eso que estaban ustedes diciendo sobre la ley, digamos, de los alimentos, de lo que está permitido comer y demás, se le llama kashrut, ¿sí? Para que nos vayamos familiarizando con el término en hebreo. Kashrut. ¿Qué significa? Viene de la... Ay, bueno, disculpen mi escritura, ¿no? En hebreo, todas las palabras tienen una raíz de 3 letras hebreas. Todas tienen una raíz. Entonces, por ejemplo, kashrut tiene la misma raíz de la palabra kosher. Entonces, así es muy bueno en el hebreo también estudiarlo porque vamos relacionando. Entonces, kashrut viene también de la palabra kosher, que ya recordamos que era kosher, que era santo. No, ese era kadosh, perdón. No, kosher, que era... Purificación. Ajá. Sí, limpio. Como cuando salimos de la tevilá y gritamos kosher, ¿sí? De ahí, perdón, el otro que les decía era kadosh. Kashrut es... ¿Significa la ley de los alimentos? No. Sí, o sea, se podría como englobar así como la halajá o la ley de los alimentos. Bueno, esa es una parte. ¿Alguien más que quiera recordar? ¿Qué más? Pues, bueno, nuevamente habla sobre cómo es la ofrenda, cómo qué es lo que se quema, qué es lo que no se quema. Y hay una observación ahí que no me acuerdo quién es el personaje que le reclama a Moisés que por qué no se comió esa carne purificada, que porque ya lo había ordenado el Creador, y entonces que... Eso lo vamos a ver, eso está en capítulo 10, versículo 16. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. ¿Algo más? Bueno, ninguno mencionó el tema que vamos a tratar, así que está bien para que vayamos recordando qué más habla. Bueno, en esta porción efectivamente empieza hablando otra vez de las ofrendas, termina hablando de kashrut y lo que hay en medio es la muerte de Nadab y Abiú. No sé si le notaron esa parte. Con la arca, cuando van con la arca. No, esa es parte del Haftará. Lo que estás diciendo, que también hay una muerte ahí, que es la muerte de Uza. Pero en la porción muere Nadab y Abiú. ¿Alguien sabe quién eran Nadab y Abiú? Hijos de Aarón. Eran los hijos de Aarón. Entonces, bueno, aquí la porción menciona 4 hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Entonces, esta porción habla de la muerte de Nadab y Abiú. Creo que quizás no se dieron cuenta de cómo mueren. Pero, ¿o alguien recuerda cómo muere? Bueno, si nos vamos a capítulo 10, versículo 1. Nadab y... ay, ¿cómo lo escribí? Sí, también. Bueno, entonces...
Capítulo 10, versículo 1. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú tomaron sus respectivos incensarios, pusieron fuego en ellos y añadieron incienso, y ofrecieron fuego desautorizado delante del Eterno, contrario a sus ordenanzas. En otras versiones dice que ofrecieron fuego extraño. Así, de la presencia del Eterno salió fuego que los consumió y murieron delante del Eterno. Bueno, para entender un poquito el contexto, en esta porción también se relata, digamos, la inauguración del tabernáculo. Ven que lo hemos venido como diciendo, ¿no? Desde hace ya unas porciones y luego que empiezan a hacer las ofrendas. Pero aunque nosotros lo vemos cada semana, pues no necesariamente pasó así, ¿no? Que pasaba tanto tiempo. A veces el relato pasó en un mismo momento, o la Torá se regresa y luego nos explica algo que pasa después. O sea, no lleva un orden como tal cronológico. En este caso, lo que pasa es que se hace la inauguración, por decirlo así, del tabernáculo. Si nosotros nos regresamos al versículo 24, capítulo 9, versículo 24. Fuego salió de la presencia del Eterno y consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró el rostro en tierra. Entonces, y empieza hablándonos de las ofrendas, porque el pueblo está pues haciendo holocausto o korbanot, como ya habíamos visto de sacrificio en las porciones anteriores. Entonces ya está el sacrificio, ya. Y en este versículo nos dice, ¿no? Que el Eterno consume todo eso. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento estaba ahí la presencia del Eterno, ¿no? Estaba la Shejina, que así conocemos como esa presencia divina del Eterno aquí en la tierra. Entonces, en ese momento estaba ahí y todos estaban clamando al Eterno y estaban postrados delante de él. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Ya entendimos. O sea, para que nos imaginemos un poco como ese momento, ¿no? Y resulta que en el siguiente versículo nos dice que Nadab y Abiú se levantan, van por sus incensarios y elevan un fuego extraño delante del Creador. La ira del Eterno se despierta y pum, los mata, ¿no? Así, ya, rápido. En 2 versículos resumido. Bueno, yo quisiera saber primero qué opinan de esto, ¿no? De la muerte de Nadab y Abiú. ¡Qué rápido! ¿Ok? ¿Se quemaron? ¿O? Miren, la primera cosa que yo pensé fue, ay, ¿pero por qué? O sea, pues bien acomedidos. Se levantaron y empezaron a elevar incienso delante del Creador, ¿no? Que acomedidos. Entonces, hay muchas opiniones de por qué fue que ellos murieron, ¿no? Dentro de los estudios, por qué razón específica fue que, pues sí, que el Eterno, pues, vaya, ¿no? Pues se muere, vaya. Pero pues la misma Torá nos lo dice, así tal cual. Entonces, cuando dice que ofrecieron fuego extraño delante del Eterno, y después dice contrario a sus ordenanzas. Es decir, el Eterno nunca dijo que necesitaba ese fuego. Si ustedes pues recuerdan, sí, acomedidos. pues aparentemente dice uno, pues que acomedidos, o sea, ¿cómo? Pero durante toda la porción y desde antes, si vamos viendo, siempre que Moshe decía algo, pues le decía al pueblo, y lo harás como el Eterno ha ordenado, ¿no? Y sacrificarás esto de esta forma como el Eterno lo ha ordenado, y subirás al monte como el Eterno lo ha dicho, y todo era como el Eterno lo había dicho, como el Eterno lo había ordenado y demás, ¿no? Y en este momento, Nadab y Abiú, pues no lo hacen de acuerdo a las ordenanzas del Creador. Aparentemente no es algo como que ameritara su muerte, ¿no? Podría parecer. O sea, ellos... ¿Qué es lo valioso de ver no nada más la historia? Que es entender el contexto, ¿no? Es decir, bueno, sí, Nadab y Abiú eran los hijos que se separaron de acomedidos y ya murieron. Sí, pero es también pensar el contexto. Nadab y Abiú pues eran también hijos de Aarón, es decir, que eran también Kohanim. O sea, ellos servían al Creador, ellos eran sacerdotes, ellos tenían, pues sí, digamos, una mente elevada, como habíamos dicho antes, ¿no? Eran hombres justos, al servicio de Dios, o sea, conocían la ley y aún así murieron por no seguir las ordenanzas del Creador, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con esto?
como les decía, en el versículo previo a que ellos se levantan, dice que todos estaban en la presencia del Eterno y todos estaban postrados delante de Él. Entonces, Nadab y Abiú no nada más fueron a prender incienso, ¿no? ¿Qué implicó todo esto? En primer lugar, elevaron fuego extraño. ¿Por qué? Porque no era una ofrenda pedida por el Creador. En segundo lugar, hicieron algo que no fue ordenado por el Eterno. No estaban a lo que estaban. Imagínense que está ahí la presencia del Creador a un nivel tal que todos están postrados delante de Él y ellos dicen, bueno, sí, pero en lugar de estar quizás ahí postrados ante la presencia, bueno, pero mejor vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y eso a veces nos pasa mucho. Aparentemente lo vemos como esto, como que, ay, qué acomedidos estamos, ¿no? Pero en realidad a veces ni siquiera estamos en un servicio y ni siquiera estamos completamente conectados con lo que está pasando. O estamos conectados realmente con el Creador, con la alabanza, con la oración, con lo que sea que estemos haciendo en ese momento, ¿no? Estamos pensando en otras cosas. Otra falta que ellos cometieron fue entrar al lugar santísimo. Si nosotros nos vamos a Éxodo... ¿Alguien trae bajo su Biblia? Porque solo me bajé el libro de Levítico. Éxodo 30, de 7 al 9. Bueno, lo que buscan Del dice... 7 al 9. Antes de que sigas, otra falta que ellos cometieron fue pasar por encima de la autoridad de Moshe y Aarón. Moshe y Aarón eran quienes servían en el tabernáculo. Y sí, Nadab y Abiú también lo hacían, pero al final la autoridad era el Cohen Agadol, que era Aarón. Y en ese momento incluso Moshe y Aarón estaban postrados delante del Creador, porque la presencia estaba ahí. Entonces ellos tampoco, digamos que se acercaron ante la autoridad. No, ya no nada más desobedecieron al Creador, ¿no? Ya habían desobedecido a todo mundo, vaya. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos entendiendo el contexto? Sí. Ok, ¿qué dice Éxodo 30, de 7 al 9? Aarón quemará cada mañana sobre el incienso aromático al preparar las lámparas, y hará lo mismo al atardecer cuando alimente las lámparas. Este será el incienso ante Yahvé de generación en generación. No se ofrecerá sobre este altar incienso profano ni holocausto, ni víctima, ni se derramará sobre él vino alguno. Ok, entonces primero en el 7 y el 8 nos está diciendo que Aarón era quien encendía, en este caso la menorá, y elevaba el incienso, ¿no? Entonces esa era una tarea que estaba designada para Aarón, y aún así ellos pasaron por encima de eso y lo hicieron, ¿sí? Además, a veces uno podría, lo que quiero que entendamos es que podría parecer que era algo bueno, o más que bueno, que era algo positivo, ¿no? Que era algo que en ese momento de conexión quizás tuvieron el deseo de elevar algo más al Creador y por eso lo hicieron. Sin embargo, aquí entra una línea muy delgada, porque en el versículo 9 dice que no se elevará fuego extraño, aquí dice otra palabra. Profano. Ajá, que no se elevará fuego profano delante del Creador. Entonces, esa ley ya se había dicho, ya estaba establecido, y Nadab y Abiú lo sabían. O sea, no eran ignorantes de esa ley, y aún así lo hicieron. Entonces, es como lo que pasa, por ejemplo, con el kashrut. Todo está relacionado, ¿no? Mientras quizás no conocíamos al Creador, o incluso estando ya en el camino del Creador, ¿no? Mientras no lo sabíamos, pues digamos que no te hace, sí está generando quizás algo en ti, esa energía, pero como no eres consciente de ellos, no estás faltando, no estás transgrediendo aún porque no lo sabes. Pero por eso a veces dicen, ¿no? Que la ignorancia es casi un regalo. Pues sí, porque una vez que ya no eres ignorante de ello, ya está en tu cancha, digamos, ¿no? Ya está en tu responsabilidad. Y así como en este caso lo de kashrut, pues todo, ¿no? O sea, pasa lo mismo con el estudio de la Torá, porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo nada más lea la Torá a que empiece a estudiarla. Y que después ya no nada más estudie la Torá, ¿no?
sino empiezas a estudiar otros libros, empiezas a conocer otras cosas y, bueno, ya ahora voy a estudiar la halajá. Y entonces, ¿para qué estudiarías algo que no vas a aplicar? No tiene ningún sentido, ¿no? Pero si, por ejemplo, en halajá dice que no encenderás fuego en Shabbat, mientras tú no lo sabías, puedes prender otras luces. pues lo hacías y como que pues no eras consciente de ello. Pero ahora que lo sabes, no puedes hacer como que lo ignoras o lo olvidas. Entonces, pues sí trae una mayor responsabilidad. También trae una mayor bendición, porque ahí también se muestra el esfuerzo, ya no solo de estudiar la palabra, sino también de aplicarla. Pero sí es una mayor responsabilidad. Entonces, aquí Nadav y Abiú, pues, aunque aparentemente fue como, pero si ellos nada más estaban ofreciendo incienso y los matan, pues no, porque el contexto venía mucho más allá, había muchas cosas detrás de ello. Y, como les decía, ellos entraron al lugar santísimo. Cuando habla de que Aarón era el encargado, dentro del templo, no sé si recuerdan que había como diferentes áreas o separaciones, ¿no? La parte más sagrada, digamos, que era donde estaba el arca, era una parte donde solo entraba el Cohen Hagadol, y solo en Yom Kippur, y solo cierto tiempo, con cierta preparación, si no morían. O sea, si el hombre no estaba preparado para entrar ahí, y no se había purificado, morían, ¿no? Pero de la misma forma, como que iba habiendo partes en las que podían entrar ciertas personas. Entonces, había, digamos, lugares donde solo el Cohen Hagadol podía hacer esa ofrenda, que era Aarón, porque solo él podía. Entonces, pues ya no, digamos que por esa buena intención, en realidad pasaron por encima de muchas otras cosas. Y el mismo ejemplo nos lo da esta porción en la Haftará. Si nosotros vamos a 2 de Samuel 6:6, esa se las voy a leer, la tengo acá. No sé si leyeron la Haftará. Recordamos que la Haftará es como la parte, digamos, profética de esta porción, que en esta ocasión fue de Samuel, 2 de Samuel 6:1 al 19. Si la leyeron y tienen un poquito de contexto, lo que está pasando en esta parte es que David está trasladando el arca de la alianza, y entonces en el versículo 6 dice, bueno, en el 5, y David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Eterno con toda clase de instrumentos hechos de madera, de ciprés, y con arpas, liras, panderos, sistros y címbalos. Y cuando llegaron a Gorenajón, Uzza extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque las vacas casi la volcaron. En el 7, y se encendió la ira del Eterno contra Uzza, y Dios lo hirió allí por su error, y allí murió junto al arca del pacto. Y entonces yo la primera vez que leí eso, yo dije, pero ¿cómo? Pues se iba a caer. O sea, se iba a caer, obviamente lo tenían que sostener, ¿no? Pero no. O sea, ¿por qué? Porque la ley de que, o sea, era algo tan santo y puro que era lo mismo, no cualquiera podía hacerlo. Entonces, él al tocarlo, lo hizo impuro. y al final, pues por eso dice, la ira del Eterno se encendió y él murió. Y dices, pero también, ¿no? Bien buena onda, bien buena gente. Y o sea, ese es el punto al que quiero llegar, ¿no? ¿Cuántas veces aparentemente es algo tan bueno, tan lindo, tan natural, tan para el servicio al Creador y demás, y pues no está dentro de la Torah? Y por eso mismo es que cada vez que vas estudiando más y escudriñando más, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, a los judíos ortodoxos o ultraortodoxos, que mucha gente llega a decir que son radicales, ¿no? Por ejemplo, porque tienen especificado todo de todo, ¿no? Y hay libros y libros y libros y libros. Pero es que en realidad ellos están tan conscientes de todo esto que no dejan lugar para la, ¿cómo se diría? Para la interpretación, para ese, yo creo que sería mejor así, ¿no?
O sea, no, aquí no es yo creo o yo creo y que cada quien opine cómo sería mejor hacerlo, no. Por eso hay leyes, por eso hay estatutos. Y al final, no es lo mismo, por ejemplo, adornar una mitzvah. ¿A qué me refiero? Ponemos nuestra mesa de Shabbat, ¿no? Y ponemos los 2 panes, porque ya sabemos. Y entonces, ahora digo, ay, pues sí, pero si 2 panes son abundancia, pues ahora voy a poner 4 para que sea abundancia al doble. Y entonces podría uno decir, pues sí, qué bien, ¿no? Claro, lo pensó perfecto. Pero no funciona así. Por eso hay pues una halajá, ¿no? Una ley, una regla. Pero ¿qué pasa si ni siquiera conocemos lo básico de la ley? Pues ni siquiera lo haríamos. O sea, no haríamos ni eso, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos claros. Entonces, hasta aquí vamos claro por qué murieron. Ahora, también aquí hay algo muy importante, y es que si ustedes siguen leyendo después de su muerte, pues Moshe le dice a Aarón, casi no puedes llorar, o sea, ni te pongas aquí ahorita a llorar, chao. Órale, levántate y ponte a servir, ¿no? Y lo que sigue. Esto también fue una muestra de Aarón de poner a Dios por encima de cualquier cosa, por encima incluso del dolor de haber perdido a sus hijos. Entonces, eso nos habla de que sin importar la situación o la vivencia y el entorno en el que estamos y nos desarrollamos, el Eterno va por encima de todo. ¿Sí? Bueno, ahora esta porción también nos da... Recuerden que cuando nosotros estamos estudiando y aprendiendo, pues es porque esta porción nos está como inyectando esa energía, ¿no? Entonces, si ahorita estamos hablando de no tomarnos nada a interpretación y así como que porque en nuestra propia opinión sería muy bueno y lindo servir a Dios de esa forma, es para que esta semana justamente esa energía nos ayude a distinguir en qué partes de nuestra vida quizás lo estamos haciendo, ¿sí? ¿Sí entendemos cómo funciona esa energía de la porción aplicada a nuestra vida diaria? Bueno, entonces esta porción también nos da esa fuerza y esa energía en esta semana de distinguir. Si nosotros nos vamos a Levítico 10:10, que de hecho es un versículo que no sé si recuerdas que antes decíamos en Shabbat. Levítico 10:10. ¿Quién lo va a leer? Así serán capaces de distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro. Entonces, como que el creador acaba de hacer una decisión determinante. Hubo, digamos, una falta, luego viene pues esa muerte y luego viene distingan, ¿no? Entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Y luego, si nos vamos al versículo 11, dice, y deben enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Eterno les ha dicho por medio de Moshe. Entonces ya te dijo, distingue. ¿Y cómo vas a distinguir? Pues aprendiendo los estatutos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podremos distinguir entre lo santo y lo profano si no sabemos siquiera a qué le estamos llamando santo y a qué le estamos llamando profano? Porque incluso digamos que en nuestra vida diaria o con personas que quizás no conocen de Dios o no siguen de ninguna forma a Dios o lo que sea, pues también ellos tienen un discernimiento, ¿no? O sea, pero ¿cuál es la diferencia? Quizás ellos han clasificado muchas cosas como buenas y malas. Y nosotros también lo hemos hecho, ¿no? Definitivamente. Pero ya no nada más es bueno o malo, no. No es esa dualidad de bueno o malo, es santo o profano, es decir, ¿está apartado para el Creador o no lo está? Porque la misma palabra dice, ¿no? Yo soy santo, así pues ustedes ser santos. O sea, el Creador es santo, entonces nos invita, ¿no? Ustedes también sean. Pero ¿a qué le estamos llamando santo? Porque a veces a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y ¿qué es lo que nos nubla esa parte? O sea, ¿qué es lo que nos
nos hace esa confusión? ¿Alguien se ha puesto a pensar? Pues puede ser el desconocimiento, puede ser Ujú. la falta de conciencia. La ¿no? falta de conciencia, la falta de conocimiento, sí. Pues sí, ¿no? Porque por eso vamos a estudiar los estatutos, porque si no, ni lo sé. ¿Algo más? ¿No? Egoísmo, o sea, pues, Ujú. sí, o sea, no verlo, ¿no? Pues O sea, es hacerte que como que no. justamente acabas de dar en el punto del egoísmo, el ego. A veces también lo conocemos como el oponente, ¿no? Pero el oponente no es el que está afuera, no es mi mamá, no es mi papá, no es mi familia, no, 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 no. No es el vecino, no. Es ese que está dentro de mí y que no es ajeno a mí o separado, no. A veces está tan mezclado con mi naturaleza que sí quiere adorar al Creador. Está mi naturaleza tan egoísta, tan mezclada con esa que verdaderamente quiere servir, que ya no la distinguimos. Y entonces ese ego mío dice, pues, a ver, vamos a buscar un ejemplo. No sé, codiciar, ¿no? Uno de los enunciados dice que no codiciarás, ¿no? Y entonces ya lo sabes, ya lo leíste, ya lo entendiste según, y ya lo aplicas y todo, y de repente pues como que empiezas a codiciar. No lo llamemos codiciar, ¿no? Porque ni siquiera lo disiernes así, o lo dices, o lo piensas que estás codiciándolo, ¿no? Entonces, ay, como que me gusta eso, ¿no? Como que yo quisiera. Entonces, ay, la hermana, qué bonito vestido trae, ay, se me vería tan bien a mí. ¿Cómo lo quisiera para mí, no? Por ejemplo. Y entonces, ay, pero eso no es malo. Yo solo estoy diciendo que qué bonito está el vestido de la hermana, aunque también esté pensando que lo quiero para mí, ¿no? Quizás es un ejemplo muy simple, muy burdo, muy pequeño, pero a veces así nos pasa. ¿Y qué fue eso? Pues fue mi propio ego. Es mi propio ego que está nublando y, ay, pues sí se le ve bonito a ella, pero tú también te lo mereces. También se te vería bien bonita. O sea, eso es lo que hace el ego y te lo pone bien padre, así como que, ay, y no estás haciendo para nada mala. Tú estar envidiando, para nada. Solo estás viendo lo bonito de lo demás, ¿no? O sea, así de astuto funciona el ego en nuestras vidas. Entonces, pues la línea es muy delgada y son instantes. Así como le pasa a Usa cuando el arca iba a caer, fue un instante, ¿no? De una decisión, de decir, no, pues lo agarro para que no se caiga. Y así pasa en nuestra vida. Son instantes, momentos de decidir, donde si no tenemos suficientemente ya discernido o ya entendido, ya no llegamos a tomar esa decisión en el instante. O tomamos la decisión de acuerdo a lo que estamos familiarizados. Y si hemos crecido, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, 24 años con el mismo ego y bajo el mismo esquema, pues ¿qué hace tu instinto? Pues te vas bajo esa misma línea. Ahora, no sé, piensen ustedes, que piensen los que nos están viendo, ¿cuántos años quizás llevan viviendo en ese ego? O en esa ignorancia, o en esa negatividad, lo que sea, ¿no? Y que entonces quizás uno está estudiando y quiere transformar y quiere cambiar, pero en el instante de hacer, no, pues lo que te gana es lo que conoces. ¿Y qué conozco? La envidia, que conozco la negatividad, que conozco el enojo, así. Entonces, ¿cómo es lo que conozco y es lo que me sienta cómodo? Pues lo hago. O es lo aprendido. Es lo aprendido, ¿no? Entonces, bueno, esta porción también nos da la lección de que el oponente siempre está presente. ¿Qué es el oponente? Pues es ese ego, ¿no? Y buscando una oportunidad, como fue en el caso de Nadab y Abiú. Ellos eran hombres justos, eran tzadikim, como les decimos en hebreo. Ellos estaban a servicio del Creador. Y aún así, fue un instante que, pues, ahí estaba el oponente, ¿no? Y más allá de eso, así es la mejor forma en la que el ego se manifiesta en nuestras vidas. Cuando pensamos que no lo hay en absoluto. Y entonces, quizás en este punto, pues Nadab y Abiú o las personas que estuvieran alrededor pudieran decir, no, es que son hombres tan justos, tan santos, tan al servicio del Creador, o sea, son tan así, están tan elevados, que obviamente ya no hay espacio para eso, ¿no? Para esas faltas, para esos pecados, porque están tan elevados. A veces eso nos pasa. Y no,
Por el contrario, ese pensamiento de creer que porque ya estás en el camino, o porque ya estás estudiando la Torá, o porque ya estás haciendo tu esfuerzo, o porque ya estás orando, piensas que ya no va a estar eso ahí delante, esa prueba, pues es un poco como una ilusión. No sé si me siguen hasta ahí. ¿Sí? Bueno, y otra forma, por ejemplo, en la que nos da un ejemplo del ego es de lo que mencionabas de Moshe, ¿no? De que hay esta como discusión en el versículo 16, capítulo 10, versículo 16. Después de que ya murieron y demás, dice que Moshe empieza a hablar con Eleazar e Itamar y empiezan a decir, no, pues es que el holocausto debías hacer esto, no, pero pues hiciste esto, no, pero te lo tenías que comer, no, pero no te lo comiste. Bueno, no lo dice así, ¿verdad? Lo dice en otras palabras. Pero, por ejemplo, cuando eso nos pasa, hay discusiones en nuestra vida con nuestra familia, con nuestro entorno, con personas del trabajo, y esas discusiones van a pasar. O sea, no pensemos que por ya estudiarlo ya no nos va a pasar. No. O sea, sí nos va a pasar, quizás hasta más. Pero, ¿qué es lo que hace el ego en esa discusión? A veces todos tenemos el mismo fin. En este caso, Itamar y Eleazar tenían el mismo fin que Moshe y Aarón, que era servir al Creador y además elevar la ofrenda, ¿no? Querían lo mismo, pero unos decían, oye, pero ¿por qué no le hacemos así? Y los otros decían, pues sí, pero ¿por qué no mejor así? A veces discutimos con las personas y tenemos el mismo fin, tenemos la misma intención, queremos lo mismo, pero nada más como la otra persona lo está pensando diferente a como tú lo quieres, ya no funciona, porque no es como tú estás diciendo. Entonces tenemos que aprender a que si va a haber una discusión, una parte en la que va a haber un argumento y queremos llegar al mismo fin, no nos dejemos guiar por lo que a veces vemos en la otra persona. O sea, a veces estás discutiendo y ya no estás discutiendo nada más por cómo se va a solucionar el problema. Estás discutiendo porque te estás acordando y dices, no, es que fulanito lo quiere resolver así porque fulanito siempre es así y así y así y hasta lo enumeras, ¿no? Y así, entonces, en realidad estás viendo a la persona y ya ni siquiera estás viendo la situación que se supone querías resolver. Esa es otra forma en la que nuestro ego está ahí bien presente, ¿no? Entonces, es distinguir, sí, entre lo santo y lo profano, entre lo puro, lo impuro, lo limpio, ¿no? Pero también es empezar a distinguir entre donde yo estoy siendo totalmente egoísta y quizás no quiero admitirlo, porque no lo veo siquiera como una posibilidad, ¿no? Entonces, esta porción también nos enseña acerca de, pues sí, de la humildad y de saber reconocer, ¿no? Y no solo reconocer, hacer algo al respecto. Porque ese oponente, al final, si no hubiera ese oponente, pues no creceríamos. O sea, si no hubiera algo que está ahí con lo que estás batalle. O sea, no sé. No, pues yo tengo que lidiar con el enojo, ¿no? Y si no hubiera cosas y personas y todo que hacen que mi enojo se encienda, pues ¿cómo voy a corregirlo? Pues simplemente no lo haría, ¿no? Y luego ya superé el enojo y entonces ahora descubro que aquello que me está costando más trabajo es mi salud, ¿no? Y si no fuera entonces porque me estoy enferma y demás, no lidiaría con esos sentimientos, no lidiaría con esas emociones, no lidiaría con esos pensamientos. Entonces es parte de ese constante querer seguir y ser conscientes, no sé si lo recuerdas, como nos enseñaba el pastor ahorita en Pesaj, ¿no? Cuando decía que a veces nos hablaba de las keripot, o las keripá, que son esas cáscaras, que se van formando en nosotros y que a una le ponemos ego, a otra le ponemos ira, a otra le ponemos envidia, por decir algo, ¿no? Y son situaciones que lo que van haciendo es como cubrirte. Y cuando ves, estás bien desconectado del Creador, pero porque ya lo que hay que perforar para que esa luz llegue, ya es una capota de este grueso, ¿no? De tantas cosas que te has puesto. Y entonces decía, no, pues el que tiene más ego es quizás el que dice, no, yo no tengo ninguna keripá, ¿no? Yo no tengo, digamos, nada que arreglar, yo ya estoy muy bien. No, pues empieza por ahí, ¿no? Empieza por decir, Padre, muéstrame qué es todo lo que tengo que resolver, que transformar, que cambiar,
¿sí? Y que cuando encuentras algo, pues va a venir otra cosa, ¿no? Pero pues el Creador siempre nos está dando herramientas para seguir una tras otra, ¿sí? ¿Hasta aquí todos bien? Sí. Bueno, y finalmente vamos a hablar un poco de las consecuencias que esto trajo. Cuando Nadab y Abiú, pues sí, se levantan y se van y demás, hicieron que toda la congregación saliera de ese momento tan privado y tan íntimo, digamos, con el Creador. O sea, los distrajeron. Sí, o sea, al final, pues imagínate que tú estás bien aquí y de repente, ay, ya mataron a uno aquí junto. No, pues claro que todo el momento que era tan íntimo y tan especial de por fin haber culminado el tabernáculo y que la presencia del Creador por fin estuviera ahí, pues se desvió, ¿no? Entonces, lo que ellos hicieron ya no nada más trajo, pues, la muerte para ellos, sino que trajo consecuencias para los demás. Se dice también aquí en lo que estaba leyendo, estudiando y demás, que en realidad esta falta que ellos cometen, por la que ellos mueren, no era la primera vez que lo hacía. En Éxodo nos relata que, no sé si recuerdan, cuando Moshe, una de las varias veces que sube al monte, va con Aarón, con Nadab, con Abiú y con los ancianos. No sé si lo recuerdan. Entonces, bueno, pues si viene en Éxodo esa parte y suben todos, y entonces dice que todos se postran delante del Creador, pero Nadab y Abiú no lo hacen, y ellos miran a Dios, y dice que eso no fue agradable delante del Creador. Y ahí no pasó nada, ¿no? Y luego también nos menciona, por ejemplo, que esto también fue una consecuencia de que Aarón haya participado del becerro de oro, porque al final Aarón juntó el oro y lo levantó, digamos, ¿no? Entonces, pues no fue una cosa que en ese momento por lo que pasó ya, no. Eran varias cosas. Y a veces nos cuesta entender que tarde o temprano las consecuencias de nuestros actos llegan. Y en ocasiones queremos hacernos como, ay, Dios mío, pero ¿por qué me está pasando esto? Bueno, quizás no es por lo que hiciste esta semana, pero es por lo que hiciste hace 3 meses, ¿no? No lo sé. Y al final, pues iba a venir, o sea, la consecuencia iba a venir, ¿no? Tanto para Aarón como para ellos. Y recordemos que no es nada más algo literal. Entonces, así como Nadab y Abiú murieron por no haber seguido las órdenes del Creador, por haber pasado por encima de la autoridad, por todo lo que ya les mencioné, así nos pasa a veces a nosotros. Y la muerte quizás no se manifiesta como muerte física, ¿no? Pero empieza a haber muerte en nuestra economía, muerte en nuestras relaciones, muerte en nuestra salud, muerte en nuestro ánimo, muerte en nuestra vida espiritual. Y toda esa muerte es consecuencia de otras cosas que estamos haciendo, o sea, de esa desobediencia, de ese egoísmo, o sea, de todo eso. Entonces, pensar en esas consecuencias, con lo que quiero terminar, es no solo pensarlas por las consecuencias que me está trayendo a mí. Esa muerte, Dios no lo quiera, esa muerte económica que veo en mi vida, esa muerte de mi salud que veo en mi vida, ya no nada más es mía. Empiezo a afectar a otras personas que están a mi alrededor. O sea, ya estoy afectando a mi familia, estoy afectando a mi congregación, ya empieza como a dispersarse, ¿no? Y pues, ¿cuál sería la forma de aminorar eso, digamos? Ay, pregunta. Sí, es pregunta. Porque de hecho, pues si recordamos un poco, lo podemos relacionar. Apegarse a la ley, apegarse a la Torah. Y hacer todo porque con tantito que se descuida uno, pues se vuelve uno a relajar y vuelves a desconectarte.
Entonces es un trabajo continuo, constante. De estar apegado y viene una cosa y viene otra y estar apegado. Pues sí, porque al final es estar conscientes que nosotros somos quienes abrimos esas puertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy así con el creador y de repente pues hay un poquito de desconexión y de repente pues hay otro poquito y entonces ya dejé entrar la ira a mi vida, ¿no? Y bueno, otro poquito y luego ya dejé entrar, ya un día no hice Shabbat y después bueno ya llevo 3 meses sin hacer Shabbat y otro poquito y entonces ya abrimos una puerta enorme para que siga entrando cada vez más. ¿Y cuál es la forma de ir cerrándolo? Pues es ir otra vez creando esa conexión, o sea, cerrándolo, ¿no? ¿Y cómo se va cerrando? Pues sí, por medio de la cercanía al Creador. ¿Cómo generamos esa cercanía? Pues leyendo Torah, cumpliendo con mitzvot, meditando, sí, haciendo Shabbat. Y recuerden también algo que aprendimos hace algunas porciones muy importante, pues con la Teshuvah. ¿Recuerdan qué era Teshuvah? Miren, eso se me quedó mucho porque... No, es Tevilá. Cuando hablábamos de transgresión, no sé si recuerdan que en hebreo la palabra transgresión se refería a salirse del camino o desviarse de. La teshuvah es como hacer, por ejemplo, dársela acá. No, la teshuvah es regresar al camino. En español lo traducimos como arrepentimiento. ¿Sí? Pero en sí, ¿qué significa regresar al camino? Entonces, ¿cómo es que también vamos cerrando esas puertas? Pues por medio de la teshuvah. Si estamos viendo la manifestación de esa muerte en nuestras vidas, miren, el ego efectivamente no, muchas veces como que no nos deja ver, ya no nada más nos nubla ese discernimiento entre lo santo y lo profano, no, ya nos ciega. No nos cega. Cega, sí, no. Es jet, o het. 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 Es de lo que estás hablando. Teshuvah. Transgresión, desviarse del Ajá, camino. het era transgresión. Desviarse del camino. Ajá, desviarse del camino. Y teshuvah es el retorno al camino. Arrepentimiento y regreso al camino. Ajá, así es. A través de la tefilá. De la oración. De la oración del trabajo espiritual. Así es. Entonces, pues sí, justamente ese retorno al camino viene a, les decía, el ego nos cega. Se me va su palabra. El ego nos cega. Entonces, quizás hay, les digo, pues Dios no lo quiera, pero hay muerte en el ánimo, ¿no? O sea, ya no nada más el ánimo espiritual, a veces en el ánimo de vivir, o sea, de la mera vida, ¿no? Del día a día. Del día a día. Entonces, quizás no somos capaces en este momento de ver por qué. ¿Qué hicimos? A veces sí lo sabemos, ¿eh? Y bien cómodamente, bueno, no cómodamente, ¿no? Pero pues como que lo ignoramos y nos hacemos, dijeran, de la vista gorda para no reconocerlo y trabajar en ello, ¿no? Pero si no estamos siendo capaces de verlo, pues pedirle al Creador. O sea, Creador, muéstrame. O sea, muéstrame, de verdad, enséñame con misericordia en qué estoy alejándome de ti, en qué me estoy desviando de ti, que por más que de veras, o sea, este desánimo sale, ok, ya lo tengo, sale, me estás hablando por medio de este desánimo, porque es en tu misericordia es la forma de que yo haga algo al respecto y entienda. Bueno, pero ahora dime de qué, porque ya sé que tengo que hacer algo, pero quizás no tengo todavía claro en qué. Entonces, ni cómo. Entonces, pues Padre, guíame. ¿Sí? Y bueno, ya para terminar, ahora sí lo último, solo es como una nota extra, una curiosidad, vamos a llamarlo. Y bueno, esta porción trae la mitad de la Torah, o sea, es decir, en esta porción, en el versículo, oigan, hablé mucho de este versículo,
capítulo 10, versículo 16, otra vez, pasaron muchas cosas. En este versículo viene la palabra darosh. Entonces, más allá del significado de esta palabra es la mitad de la Torah en cuanto a números de palabras. La verdad no traje cuántas palabras son en total de la Torah, o sea, de los 5 libros, pero esta está justo a la mitad. ¿Cómo se escribe? Darosh. ¿Con qué? Con D, darosh. O sea, esa es la palabra. La palabra en hebreo, que está justo a la mitad, es la palabra... Lo perdí. 10, 16. Darosh, que se escribe como Dalet. Ay, pues perdón, mis letras allá no están tan bonitas, pero Resh, esa es una Resh y una Shin. Aquí dice Darosh. Dale. Que Resh y ¿cuál? Nichi. Shin, que en español quiere decir inquirió. Inquirió. Entonces, bueno, en esta palabra llegamos a la mitad de la Torah en cuanto al número de palabras. Más allá del significado tal cual, pues lo que nos trae es una energía de equilibrio. O sea, al estar en la mitad, pues nos trae una energía de equilibrio. Entonces, cuando estemos escuchando esta porción el sábado, pues es valioso pensar en que está trayendo equilibrio. No solo pensar, o sea, estar consciente, ¿no? Traerlo a la conciencia de decir, esta palabra está trayendo equilibrio a mi vida y pues voy a aplicar ese equilibrio junto con la palabra, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿dudas? No. ¿No? Perfecto. Bueno, pues eso ha sido todo y listo. Shalom. 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 Shalom.